¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 7 ya de junio. Miércoles. Viernes 7 de junio. Ya estamos metidos en el séptimo mes del año. Sexto. Séptimo día. Pasando terminando la primera mitad del año. Increíble. Ya. Día de panel, por supuesto, y hoy día lo vamos a compartir con Beth Gerber. Yo me presento sola. Está bien escrito. Por supuesto. Yo suelo decirle Get Berger, pero es Beth Gerber. Cada vez que lo repite se le graba mal. Querida Beth, bienvenida como siempre. Un gusto compartir contigo. Directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, panelista muy habitual de nuestro programa. Recién llegada, como siempre, a Buenos Aires. Siempre viene llegando a Buenos Aires, lo que me da una envidia que no te cuento. Hay un amigo que dice que voy a comprar el pan. No es así, pero bueno. Algo parecido, pero el dulce de leche por lo menos para los próximos 3 días. Tengo que traer a este programa, es lo mínimo que puedo hacer. Me parece. Flan, perfecto. no, claro. El dulce de leche con el flan, no, allá no le llaman flan. Sí, flan. Flan con dulce de leche, esa es una cosa. Una factura. Al menos un matecito acá. Ah, no, el mate, pero Sí. el flan con dulce de leche. Juan Pablo Sangüesa, secretario internacional del Partido Comunes. Muchas Recordemos gracias. que Comunes es la unificación. De Poder Ciudadano e Izquierda Autónoma. Exactamente. Y tenemos a don Cristian Pertusé, recién elegido consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Encantado que te hayan elegido ahí. Gracias. Hay un cambio bien, eso no lo puede decir Pertusé, pero nos cambian a Munátegui por Pertusé, lo que me parece un avance para los derechos humanos estupendo. Eso es una opinión No, mía. yo creo que Miguel Luis fue un gran consejero. Bueno, ¿Verdad? sí. Y participó en la. Si no es la Comisión de Academia Verdad. Diplomática, donde va y No, él es el no, consejo. yo voy a Entonces- defender a Miguel Luis. Qué bien. Participó en la No, Comisión de estoy Verdad y por- Reconciliación. Yo lo sé, Yo creo lo que sé. aportó profundamente. Tiene su trayectoria. Es simpático y correcto. Aportó No. profundamente, aportó profundamente a los derechos humanos, yo creo, Miguel Luis. Y bueno, hay cambios también que tienen que ver un poco con generaciones. Yo Y eso creo que ya nosotros no somos unos niños. Y ya que yo no soy un niño para nada. Bueno, Cristian Pertusé, cientista político, militante de Renovación Nacional. Bienvenido, como siempre, Cristian, un gusto Muchas compartir gracias. el programa contigo. Antes de entrar a los temas que elijan ustedes los temas. ¿Qué se supone que elegir yo los temas? Hay tanto tema. Porque usted es el conductor. Sí, pero estoy como cabreado ya. Oye, ¿cómo va a quedar constituido el Consejo del Instituto? Que ha tenido tanto conflicto de pronto, ¿no? El consejo se elige por parte. Son 11 integrantes. En esta oportunidad toca elegir 6 integrantes. 2 de la sociedad civil que ya fueron elegidos en el mes de abril. Jerko Lubisic y el Consuelo, la directora, que salió reelecta. El presidente de la República, no sé si ya nombró a la persona que tenía que nombrar. No lo he seguido, para ser sincero. Próximamente el Senado tiene que elegir también un integrante en reemplazo de Carolina Carrera. Por Ya. lo que me han dicho, Carolina no sigue. La Cámara de Diputados, que era en reemplazo de Miguel Luis, que me eligió este martes. Y el sexto es Sergio Mico por los decanos de las facultades de Derecho. Y Mico sigue. Mico sigue, fue reelecto, si no me equivoco, el miércoles. Ya. El miércoles o el lunes. Y ahí. en el- Estoy medio perdido en esta También, semana. y en el caso de, ¿cómo se llama? Zafirio, Eduardo Zafirio. Él ¿sigue? le quedan 3 años más. Ah, ya. Por la Cámara, porque se eligen cada una de las partes Sí. por mitad, exceptuando el único que tiene un solo integrante es los decanos de Derecho de las De las universidades del CRUCH y reconocidas por el Estado, autónomas y reconocidas por el Estado. Ya. ¿Ah? Que es un consejo que, bueno, el mismo consejo le pide la información al Ministerio de Educación y sobre eso hacen la elección. Oye, a propósito del Ministerio de Educación, ya que estamos con los profesores en huelga, quizás un poco misceláneamente, pero ha sido, una vez más tenemos a la educación en conflicto. Y fíjate que nosotros conversamos con el presidente del Colegio de Profesores, con Mario Aguilar. Y la verdad es que esta es una huelga donde dice, extrañamente nos están pidiendo aumentos de sueldo, que es una cosa bien poco común en cualquier paro, sino que condiciones materiales, fundamentalmente funcionamiento en la educación pública, porque dice que ya los niveles de abandono de la educación pública, la denuncia del Colegio de Profesores
excesivo, digamos, colegios con ratones, sin banco, en las peores condiciones, cosa que es muy parecido a lo que están denunciando el centro de alumnos y los centros de padres del Instituto Nacional, que las condiciones materiales están deterioradas y que ahí eso está cruzado por el tema de los niñitos con overol, que algún día encontrarán a quien les pasan los overoles. A eso me encantaría que los detuvieran algún día. Pero que oculta el problema real del Instituto Nacional, que es un deterioro de estructura fundamental. Y fíjate que nos decía Aguilera, el director de Educación Pública renunció en noviembre. Estamos en junio y no han nombrado un director de Educación Pública, no tienen interlocutor. Entonces, tenemos un problema. Otra vez la educación pública en el máximo abandono al inicio de la desmunicipalización. O sea, ¿en qué está esta cuestión? Me parece que la crisis en el sistema educativo es notable. Ahora, no entiendo esta falta, ya no de acción, de reacción, por lo menos, por parte del gobierno. Porque hubo una distracción todo el verano con todos los cañones puestos en medidas que me parecen efectistas, como admisión justa, como aula segura, mientras no se están atendiendo estas cuestiones elementales de la educación pública, como es que, en un país que bajo ningún punto de vista está en crisis o en emergencia económica como para descuidar estos aspectos, nada me explica que no se atiendan cuestiones elementales de la infraestructura y equipamiento de los colegios públicos. Sinceramente, mientras la ministra se paseó por el país durante todo febrero y más, tratando de conseguir o de hacer campaña y conseguir adeptos, ¿no?, con estas cuestiones de verdad efectistas como admisión justa. Me parece, además, que no redituaron. Afortunadamente, parece, por la evaluación que recoge el gobierno mes a mes, no han redituado. Me parece inaceptable esto que pasa en la educación pública. Inexplicable, porque ¿cuánto cuesta? Vamos, ¿de verdad no hay recursos en Chile para poner esto mínimamente al día? Fíjate que te doy la palabra al tiro, Juan Pablo. El presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional contaba que, entre otras cosas, en el caso de ello, la gestión de Alessandri le quitó 1.800 millones de pesos al área de educación y se los pasó a seguridad. Entonces, cuando van a plantearle necesidades del instituto, dicen, no tengo recursos. Entonces hay una cosa que es muy rara, porque además está en manos de las municipalidades. Bueno, ahí hay una decisión. Ahí hay una decisión, seguridad por educación. Juan Pablo Sangüesa, después Cristian Pertucci. Sí, mira, yo creo que acá hay un problema claro de que no se ha logrado entender todavía hacia dónde queremos que vaya la educación chilena o qué importancia le damos también a la educación en Chile, porque me parece que todo es causa y efecto a la vez. Cuando nos levantamos en el 2006, miles de secundarios, luego en el 2011, miles de universitarios. Hoy día vemos a los profesores movilizados, a los apoderados también los hemos visto movilizados en estas últimas décadas, creyendo que todo esto se trata por partes separadas, cuando realmente son parte del mismo cuerpo, estamos cometiendo un grave error. Y lamentablemente esta cuestión ha sido transversal a distintos gobiernos, sí teniendo la alerta roja, de que en este gobierno se ha creído que con un régimen inquisidor vamos a poder solucionar lo que no hemos logrado solucionar sistémicamente durante los últimos 30, 40 años en Chile. Entonces me parece, yo soy hijo de una profesora de una escuela particular subvencionada en Peñalolén, donde concurren niños de sectores populares, niños y niñas de sectores populares, y efectivamente el negocio de la educación se come muchas veces la calidad de la misma, porque veíamos cómo desde la derecha principalmente se acentuaba sobre una calidad que era una cuestión bien fútil. Nadie sabía a qué se estaba refiriendo la derecha cuando nos hablaba hace un par de años de que necesitamos educación de calidad, porque eso se traducía finalmente, por ejemplo, en el financiamiento a las ATES, que son las empresas de asesoría técnica en la educación, donde, me lo contaba mi madre, o sea, un negociazo. Llegaban un par de personas que se metían al bolsillo su buena cantidad de millones de pesos. Mucha plata se fue para la y lo que hacían era hacerle, qué sé yo, baile entretenido 2 veces a los profesores y listo. Y se metieron 8 millones de pesos que podrían haber sido usados para invertir en los niños y niñas, para invertir en una mejor escuela, para dejar de meter 60 niños y niñas en una sala chica.
Esas cuestiones, evidentemente, que ese tipo de prácticas, ese tipo de paradigmas educativos dañan profundamente los niveles de proyección. Luego tienes también la parcelación brutal por clases sociales que tiene esta sociedad, donde vamos al colegio El Almendral de la Florida y las ferias universitarias no son ferias universitarias, son ferias de empleo. Venga a trabajar en el McDonald's, venga a hacer esto. O sea, el techo que le ponen a los niños, a los jóvenes de los sectores populares es profundamente bajo. Es decir, salgan a tener un empleo al tiro, porque ustedes no son para estudiar. Y luego tenemos también que aquellos que logran endeudarse para acceder a la educación superior, salen finalmente y son cesantes ilustrados. Y tenemos los niveles de desempleo brutales que hoy día encontramos, y por tanto creer que esto se desentiende de las condiciones de los colegios o de los jardines infantiles hasta lo que pasa en la educación superior es no entender que acá hay una cadena sistémica de causa y efecto permanente, donde están involucrados y afectados los padres y apoderados, por supuesto, están involucrados y afectados primeramente los niños y niñas, que no han recibido buenos estímulos o que no han tenido los estímulos adecuados para poder desarrollarse y servir a la sociedad. Y finalmente tenemos un mercado que asigna todo en función de la oferta y la demanda, pero no en función de criterios mínimos comunitarios. Es decir, yo no entiendo que la educación esté en función de la oferta y la demanda, sino que tiene que estar en función de lo que necesita Chile. Y ahí no nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos, por ejemplo, el caso que pasó en la UTEM hace un par de años, donde se da criminalística simplemente porque había que darlo, y luego teníamos una cantidad todavía de cesantes y peritos judiciales. Y peritos judiciales. O sea, es brutal el desorden que existe en el tema de la educación, donde nadie le ha puesto el cascabel al gato y no nos hemos puesto a dar cuenta que, solo va a terminar, cuando estamos hablando de que hay que meter más código penal en los colegios, me gustaría que volviéramos al padre del derecho penal, que es César Beccaria, que nos decía hace varios siglos atrás que la única forma de mermar el delito no es con más código, sino que es con educación. Lo dijo un tipo hace varios siglos atrás y que hoy día estaría bueno que lo empezáramos a recordar también. Don Cristian Pertusé. A ver, yo creo que aquí se está produciendo en términos de la infraestructura una problemática que tiene que ver un poco con el cambio y todo este cambio de paradigma en términos de los sostenedores. O sea, estamos intentando llevar, yo no estoy defendiendo esto, estoy tratando de entenderlo nomás y hacer un diagnóstico que quede súper claro. Todo este cambio de sostenedores desde los municipios, con todas las falencias que tenía, son organismos provinciales los que se van a hacer cargo, ¿cierto? Locales. ¿Ah? Llaman, provinciales. Son agrupaciones de comunas. Sí, pero les llaman, tienen un nombre que el término local va entre medio. Sí. Direcciones locales, una cosa Entonces, así. obviamente, cuando el sostenedor actual, municipio, está viendo que en definitiva ya no va a ser una responsabilidad de él, porque se van a quitar, obviamente aquí se empiezan a producir una serie de problemáticas en términos de la inversión. Y sin duda porque nadie, y ahí estoy de acuerdo, nadie ha tomado quién se hace cargo de este aparataje en este cambio, digamos. O sea, es un proceso, no quiero decir natural, pero es un proceso que habitualmente pasa en las transiciones. O sea, ¿quién se hace cargo cuando todavía no tenemos los organismos provinciales o los consejos provinciales que se van a encargar, que van a ser los sostenedores, por la ley que se acordó? Y los municipios dicen, bueno, si yo ya no me voy a hacer cargo, porque antes para ellos podía ser una inversión, viéndolo así, digamos, ¿ya? Y para tener una mejor calidad de la educación. Yo creo que ahí hay un problema súper grave, que inclusive cuando los cambios son paulatinos y de a poco, y además se van dando otras discusiones. Creo que también este tema de la infraestructura en los colegios públicos, acordémonos que además los actuales sostenedores, con todo el cambio, cuando se suprimió absolutamente la educación particular subvencionada, ¿cierto? Los colegios optaron o por ser públicos o por ser particulares. En definitiva, le llegó una carga adicional que no estaba necesariamente considerada, estimo yo no soy experto en educación, pero no estaba necesariamente considerada dentro del presupuesto, y va generando todas estas problemáticas. Yo creo que fueron muchas de las cosas que no se vieron en el cambio de la ley. Yo soy un defensor de la educación particular subvencionada, perdónenme, y lo voy a decir, yo creo que los padres pueden aportar los que podían, y yo creo que ahí se nos están produciendo problemáticas súper importantes en este cambio de sistema, ¿ya? Y ahí yo puedo entender
comprender, no entender, porque el entendimiento tiene que ver además con un cierto... Pero puedo comprender por qué se están produciendo estas problemáticas en los temas de infraestructura. Y ahora sí estoy de acuerdo de alguna manera en lo que plantean. Yo creo que tenemos una problemática mucho mayor que tiene que ver un poquitito cuando hablamos, o sea, qué tipo de educación pública queremos, cómo abordamos esa educación pública. Desgraciadamente se perdió la educación particular subvencionada. ¿Qué tipo de educación vamos a tener en términos? La educación, bueno, particular es particular y tendrá sus lógicas, tendrá sus programas curriculares, pero en definitiva, ¿cómo fortalecemos la educación pública? Yo creo que ahí hay una problemática todavía súper importante, porque estamos un poquitito en un juego casi ideológico en términos de la educación, y comparto que la educación es un elemento fundamental para todo el desarrollo de cualquier sociedad, ¿cierto? Y todavía no lo tenemos bien asimilado. Yo creo que todavía estamos peleando entre si es una educación, o sea, estamos peleando todavía por el tema si es admisión justa o no admisión justa, lo del mérito o no el mérito, si conviene o no conviene el tener un sorteo. Hay una discusión en eso, ¿ya? Yo obviamente tengo mis posturas, pero yo creo que todavía no hemos logrado como sociedad, más allá de lo ideológico, decir, mira, para poder fortalecer la educación pública, para poder fortalecer y desarrollar nuestra sociedad, necesitamos este tipo de educación pública. Donde cuando hablamos de calidad, que tú decías, yo creo que son temas súper simples, y no voy a poner ni el CIMSE ni la PSU, pero por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar o qué tenemos que hacer en términos de nuestra educación para poder mejorar indicadores en términos de las evaluaciones internacionales como PISA, por ejemplo? ¿Cierto? La evaluación que se hace en PISA, seguimos siendo de los países de la OCDE los que tiene los peores resultados. Eso lo comparten también la educación particular subvencionada y la educación particular. Toda la educación chilena. La educación chilena. Pero si uno se va en términos a verlo en otro tipo, pero la educación pública, ¿qué es lo que nos importa en definitiva? Yo creo en la educación pública por una cuestión súper simple que es la que permite la movilidad social, ¿cierto? Nosotros lo veíamos en el Instituto Nacional, lo veíamos en ciertos liceos, los llamados liceos de excelencia, ¿cierto? Y que te permitían y que realmente fomentaban la movilidad, ¿cierto? Y creaban oportunidades para los jóvenes. Entonces, pero más allá de eso, todavía tenemos, porque no hemos puesto de acuerdo, entonces estamos en una problemática, si tenemos que tener una educación que puede ser mixta, como era la particular subvencionada, que a mí me gustaría que se reeditara, pero estamos en esa discusión. Y nos hemos quedado un poquitito en una discusión que yo creo que es de carácter ideológica, que no nos permite, y ahí comparto con Juan Pablo, no nos permite abordar las problemáticas de la educación verdaderamente. Las problemáticas de tener profesores más motivados, no este profesor que tenía que ir de un colegio a otro para poderse... O que va a cumplir nomás, o que va a firmar el libro, chao. O lo otro que veíamos, que no se preocupaban, al final querían que los niños fueran para poder obtener la subvención. Y no para que, en definitiva, efectivamente el estudiante aprendiera. Le bajan el sueldo al profesor que no tiene la cantidad de alumnos que llegan. Entonces, esas son las problemáticas, y desgraciadamente yo creo que nos hemos atrincherado en ciertas posiciones, ¿ya? Y no hemos enfrentado la problemática de la educación realmente. Y lo que tú decías, o sea, no tiene que ver solamente con la educación pública y en los colegios, sino que tiene que ver también con nuestra oferta, yo no creo que sea estatal, pero con nuestra oferta universitaria, cómo también mejoramos y tenemos que ir enfrentando desafíos que tenemos en la educación superior, cómo además poder sacar un poquitito del paradigma de los estudiantes que solamente la educación superior les va a dar. Tú decías, hemos creado toda una generación de cesante ilustrados. Sí. Como nosotros, una de las problemáticas que se ve, y en términos, por lo menos estudios de productividad que hoy día se ven, una de las problemáticas que tenemos que no tenemos buenos técnicos, por ejemplo. Son pocos, y ahí, desde ya. Entonces ahí yo creo que ahí más allá, y para terminar, o sea, más allá de atrincherarnos en posiciones, es cómo logramos un acuerdo social, ¿cierto? En una materia que es relevante para el desarrollo de cualquier sociedad. No, sí. Fíjate, no se trata, pero para nada, de atrincherarse en posiciones o de atacar porque uno está de una trinchera y el otro es del lado. Entonces toca por deber criticar lo que haga el gobierno. Entonces cuando venga, si es que otro gobierno, lo voy a aplaudir. No se trata de eso. Yo soy profesora de base, por empezar. O sea, mi primerísima formación ha sido un profesorado en un instituto nacional emblemático. Entonces, amo la educación. Me dediqué a otras cosas, pero cada vez que puedo me voy a dar clase.
aún trabajando. Cada vez que puedo me voy a la universidad a dar clase a donde sea universidad que me acoja, reciba y desee mis excelentes servicios vocacionales. Que están vigentes. Que están vigentes. No, porque de verdad me encanta. Me parece es muy entretenido, es maravilloso, sí. Es maravilloso, te da unas satisfacciones inmensas. Claro, otra cosa es, entiendo, para quien tiene que vivir exclusivamente de eso en las condiciones que sea, ¿no? Entonces, tal vez esto tan maravilloso y gratificante se ve condicionado por un montón de condiciones que tienen los docentes, ganando poco, en malas condiciones, etcétera, etcétera. Una cosa es cuando le elegís un rato por vocación y otra cosa es vivir de eso. A mí lo que en términos generales, no para ir al tecnicismo de quién está financiando qué, la verdad es que no creo que tenga que ver solo con el momento de transición, que puede ser que exija adaptarse a estas nuevas, digamos, esta nueva dependencia orgánica de la institucionalidad, ¿no? Entonces que rápidamente hay que dar cuenta de quién se encarga de que el edificio esté bien, porque esto me parece que viene de larga data, no es de este momento en donde la cosa jurisdiccional cambió. Y mi sensación, desde que vivo en Chile hace muchos años ya, como 14, es que está infestada la educación chilena por esta ola de mercantilización que ha distorsionado muchísimo, más allá de la educación pública, ¿no? La comercialización, la mercantilización que atraviesa todo el entorno educativo y derivados, la ha distorsionado de una manera. Yo cuando veo que un chico o una chica de tercero medio ya tiene a los tipos, el preuniversitario, vendiendo sus productos, van al aula, les venden, a los mejores les dan el preuniversitario gratis, a los demás ya les venden para que figuren. Con lo cual, ¿qué pasa con que le dan el preuniversitario gratis? Que como son los mejores, de todas maneras van a sacar muy buen puntaje. Y esto es para que el día de mañana pueda mostrar que ese instituto que forma tiene y ha logrado muy buenos puntajes. Estas carreras de los puntajes, perdiendo, todo horizonte de lo que hablamos y coincidimos todos. Este panel es medio aburrido porque muchas veces coincidimos, pero esto de... A mí me encanta que coincida. Para que el conductor tal vez no quiere salir con la espada, pero esto de para qué la educación, ¿no? ¿Para qué? O por ejemplo lo que vos señalabas, esta cuestión un tanto arribista y que se vende, arribista y en la mejor o más ingenua intención de las familias que desean que su hijo sea el primero de la familia, y muchos decían, yo recuerdo ministro de Educación cuando llegué a Chile me decía con mucho orgullo, pero hemos logrado, yo objetaba esto de los créditos salvajes, pero tenemos no sé cuántos de primera generación de universitarios. Primera generación de universitarios, esta cuestión, lamentablemente muy distorsionada, porque es muy valorable la educación universitaria, pero de esta forma, con títulos que tal vez no te sirven para nada, con gente que, es perversa, ha hipotecado su casa por títulos que no sirven, después me fui enterando, títulos que no sirven para nada porque son de universidades que, lejos de ser factor de movilidad social, en realidad profundizan la estratificación existente. Exacto. Porque a las mejores universidades, aún públicas, van los que salen de los mejores liceos, a las mejores privadas lo mismo, a las truchas de mala calidad privadas van los chicos pobres, que pagan como sea hipotecando la casa y que después tienen un cartón que no sirve para nada, en vez de, por ejemplo, revalorizar la educación técnica y hacer una formación profesional de maestros, como maestros, acá también se dice maestros, ¿sí? Maestros, en Alemania es Meister, es un tipo súper valorado, el maestro plomero, el maestro electricista, que gana muy bien porque está formado en educación dual, súper jerarquizada. Entonces, yo espero que estemos ante una vuelta del péndulo, esto de jerarquizar el título, la licenciatura o el título universitario, sea de donde sea, y que es mentira y que es perverso, ¿te das cuenta? Pero tiene mucho que ver con esta penetración indiscriminada de la mercantilización y la comercialización, en donde también universidades públicas veo cómo la cosa es sacar un cartón rápidamente. Entonces tenés que aprobar alumnos rápidamente, porque tienen que mostrar cuántos aprueban y se entra en un circuito muy perverso. Aprobás aunque
no esté tan bien, o no, porque la cosa es, salen como la máquina de hacer chorizo. ¿Para qué? No sé. Estamos a punto de ir a la pausa. Un minuto para Juan Sí, Pablo, sí. un minuto para Cristian, para cambiarnos de tema, porque tenemos la cuenta pública, tenemos encuestas. Más que la cuenta pública, lo que hacia dónde nos quiere llevar el Vamos a gobierno la con cuenta su nueva pública. propuesta. Pero para cerrar educación, un minutito para cada uno, para Sí, si ya. quieren redondear en algo. A mí me parece que evidentemente el tema de la educación no podemos estar transiciendo 30, 40 años. Creo que ya es momento también de ponerle coto a esto. Yo tampoco comparto que sea la educación pública el foco de la discusión. Yo soy hijo de la educación privada, particular subvencionada, universidades privadas, no de las mejores de Chile precisamente, y creo que siempre era una discusión que dábamos. El 70% de los estudiantes de Chile hoy día se concentran en la educación privada. Por tanto, allí también es donde están las mayorías y ahí también es donde tenemos que problematizar al menos lo que está sucediendo. Y luego, para ponerle fin también al tema, me parece que es fundamental que nos planteemos desde dónde queremos ver la educación, porque evidentemente si vemos que las universidades o los institutos o los colegios son fábricas de profesionales de mano de obra barata, lo que hacemos es precisamente lo que decía Beth, es decir, exprimir hasta donde más podamos estos cabros y que lo mejor nomás llegue a puerto y que el resto se vaya perdiendo en el camino. Y ese resto que se va perdiendo en el camino no se pierde en cualquier parte, se pierde dentro de Chile, busca alternativas y muchas veces la delincuencia dice relación directa con la falta de oportunidades en este país. Por tanto, a mí me encantaría que el gobierno hiciera más oído, por ejemplo, las palabras que nos ilustra acá Nicolás, porque Cristian, perdón. Compañero Pertusé. ¿Te quiere poner de ministro de Educación al tiro, Nicolás? Porque precisamente me parece que es lo que se necesita, un poco poner las prioridades sobre la mesa. A mí me parece que en ningún caso la prioridad es meter carabineros en los colegios y en las aulas. Me parece que en ningún caso la prioridad es ver imágenes como la que vimos ayer en el pedagógico, donde los profesores tuvieron que salir a echar a las fuerzas especiales que estaban entrando hasta el casino. O sea, yo, nuevamente, mi vieja estudió en el pedagógico y me contaba cómo estaban almorzando y tenían que salir con la comida en brazos porque llegaba carabinero y se metía con guanaco y todo. Esa no es la forma que queremos. No queremos que nuestros profesores se vean sometidos a ese tipo de vigilancia, porque me recuerda mucho a la novela orwelliana de 1984, donde finalmente ya estamos más o menos un poco en esa novela, y me parece que esta cuestión lo agudizaría mucho más con cámara y vigilancia permanente respecto de lo que se puede y no se puede pensar. Don Cristian. Mira, yo súper simple, yo creo que muchas veces nosotros generamos incentivos súper perversos, tratamos de dar soluciones a incentivos súper perversos a muchas cosas. Yo estaba pensando ahora, se luchó mucho por el tema de la gratuidad en la universidad y todo el cuento, pero hoy día si nosotros nos damos cuenta, las propias universidades, y lo conversaba con diferentes personas que están en el ámbito universitario, también soy profesor universitario, pero ponte tú, hoy día nos conviene tener el máximo de tiempo a la gente en la universidad, que no se vayan, que no se pierdan, porque llegan lucas para que la universidad se financie, pero por otro, sacarlos rápido, porque si no la universidad se va a tener que poner el 50%. Y ahí el tema de la calidad, entonces, eso es lo que decía, yo creo que muchas veces por tratar de hacer cosas buenas, con buenas intenciones, muchas veces generamos incentivos súper perversos que van degradando. Entonces, en vez de avanzar 1, 2 o 3 pasos, en definitiva, avanzamos 1 y a veces retrocedemos 2. O sea, yo hoy día estoy viendo con temor de verdad las universidades que adscribieron a la educación, a la gratuidad en la educación, que tienen incentivos perversos. O sea, mantengamos el máximo de contingente, porque como en definitiva, además el arancel de referencia, el que obtengo por esto, ¿cierto? Que no siempre tiene que ver con los costos necesariamente que tienen en las universidades, mantengámoslo el máximo tiempo, pero saquémoslo, porque si pasan de el año en que tenían que salir, de los 4 o 5 años que correspondía a la carrera, no, claro, el costo entra en la universidad. Entonces, al principio, claro, podemos dar o sea, ahí, por ejemplo, empezamos con un tema de la calidad súper importante. Claro. A la universidad no le conviene reprobar alumnos. Para que puedan hablar de educación pública, de la cuenta pública. A mí la educación es el tema que más me interesa, pero yo sé que no es el único. Entonces, hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Beth Gerber, Juan Pablo Sangüesa y Cristian Pertusé. Por supuesto, estamos en vivo por la radio, y ya mañana a mediodía, si nuestros técnicos así lo estiman conveniente, estaremos en nuestro streaming de televisión. Querido, estamos
tuvimos cuenta pública el sábado y tuvimos una encuesta bien potente ayer, Criteria Research, como 2 hitos del proceso político que estamos viendo. Pero lo interesante, a mí me parece, de la cuenta pública es un intento, creo, si se puede resumir ahí, un intento por cambiar el eje del debate político de parte del gobierno, impulsando cambios institucionales, nuevos acuerdos, etcétera. Como saliendo de la promesa que ya había hecho para cambiar a otra, bajándose de los tiempos mejores para entrar casi a tiempos difíciles, que lo dice en un momento determinado, pero además tratando de meter el debate nacional en esta modernización de la política, en la recuperación de las instituciones, pasando por un episodio que yo lo quiero, y no hablo ni un minuto más de esto, pero yo quiero destacar la maravillosa performance de nuestros parlamentarios, que cuando les dicen vamos a echar a varios de ustedes, se pararon a aplaudir. Eso me parece brillante, de un país maravilloso, de un guión extraordinario. Yo no puedo entender que alguien diga, te voy a echar, ¡qué bueno, bravo! Vamos a reducir el staff de la radio. ¡Qué bueno! Y se paran y aplauden y todo se mira, todo se felicita. Entonces uno dice, ¿qué les pasa? ¿Qué? Les dijeron que lo iban a echar y están felices. ¿De qué están hablando? Beth Gerber. ¡Ay, cuánto tema! Bueno, pucha, fue difícil seguir la cuenta pública. Yo llegaba, como dijiste, otra vez, llegaba de Buenos Aires en ese momento muy preocupada por llegar a sentarse. No, me senté frente a la tele como, digo, corresponde. Es que tú eres seria y aplicada. Con una Coca-Cola. Le dediqué el tiempo. Un sábado al anochecer ya era otro. No, ni siquiera mate, mira. Yo de vez en cuando una copita de vino, pero solo con las comidas. Nada, Bueno, entonces, más allá del acompañamiento etílico que ameritaba la cuenta pública, digo, en un punto fue difícil seguirla porque era como un ofertón interminable. Cuando yo escucho cuenta pública, me parece, ustedes sabrán corregirme como locales de toda la vida, no adoptados, como yo, que una cuenta pública tiene que ver con un balance. Esperaba en principio un balance, por supuesto, también algún planteo de proyección, pero parecía más bien ofertón. Y en efecto, tengo muy volcado a estas cuestiones que decís de anuncios, de que lo que va a cambiar, lo que va a cambiar, lo que va a hacer, lo que va a cambiar, etcétera, etcétera. La verdad es que en general no me gustó, me pareció que tenía una recurrente retórica conservadora en muchos aspectos, hacía un hincapié con un enfoque que no estoy para nada de acuerdo con la seguridad pública enfocada de la manera en que el gobierno se lo propone, que me parece embromado. Pero además, bueno, no creo que tomara temas sustantivos, por ejemplo, en lo medioambiental, que es el tema, creo, del planeta en este momento. Hoy estábamos con la COP25 en Chile, pero hoy leía, por ejemplo, que en Alemania los verdes están pasando a ser el primer partido, y creo que esto tiene que ver con eso, con el cambio climático. Antes era un partidito, ¿no? Están pasando, esto se lo deben los verdes, el Partido Verde se lo debe al cambio climático, en realidad. Y las ofertas respecto de la COP25 eran no hacían a lo sustantivo, al modelo de desarrollo de Chile, al modelo productivo, a las termoeléctricas, a cómo se aborda la minería, necesaria, importantísima, pero cómo se la aborda, cómo afecta también el cambio climático en la minería, en fin. La cuestión es que la encuesta de criteria que mencionabas cerró el lunes 3, por lo tanto, alguito tomaba. Según Valdivieso, no. Ayer conversé con él que habían cerrado el 30, en realidad. Ahí figura. Igual, viste, aunque fuera... Porque hay que procesar. Claro, bueno, yo miraba la fecha de cierre 3, pero él dice el 30, pero igual sería mínimo. Porque... y la fecha que dice efectivamente es 3, pero le preguntaba a Cristian Valdivieso, que es el director de Criteria, sí. Y nos dijo, cerramos el 30. Mira, creo que aunque hicieras... Que tiene que ver con el procesamiento, seguramente, el 3 y alguna aunque se hiciera, o sea, lo que pasa anualmente, más o menos, ¿no? La tendencia es a que la cuenta pública en general tira un poquito, sube un poquito hacia arriba la aprobación del gobierno. Yo creo que igual eso es efímero, que lo que vale es
y que además consume la cuenta pública de determinado target, determinado público más bien interesado en esto. Lo otro, digamos, es un poco espuma ese aumento, no porque se trate de este gobierno o del otro. Creo desde el análisis de la opinión pública que algo como la cuenta pública es de una incidencia marginal. Eso es lo que creo. En términos de aprobación, la cosa es, la relevancia es otra, que es la propuesta que está haciendo. En términos de opinión pública, el gobierno tiene serias dificultades, no solo por esta última criteria. En marzo había tenido una caída de 10 puntos, viene solo en caída, subió apenitas en abril, esto medido por distintas encuestadoras, no solo por Criteria. La Criteria es chiquita, pero es un panel interesante que hace todo el año, lo seguí todo el año, desde antes de junio del año pasado. La caída comienza en junio, levanta apenas en septiembre, pero esto es un clima nacional por las fiestas patrias, sigue en caída, levantó algo que puede ser error en abril y cae 8. En total son 16 entre marzo y mayo. Y esto va de la mano siempre, más allá de las interpretaciones que hagamos, pero va de la mano siempre también de la percepción económica. Todos los indicadores en percepción económica, lo que pregunta Criteria y otros también respecto de siente que puede ahorrar más, preguntas así, ¿no? De la percepción personal, más allá de los datos del IMASEC del primer trimestre que también fueron negativos. Pero siente que puede ahorrar más, siente que se endeuda menos, siente que, etcétera, etcétera. Todo esto es negativo, todo. Así que está en problemas el gobierno. Creo que otra vez la cuenta pública fue en busca del relato perdido. No se encuentra el relato. Fue tiempos mejores, después en verano fue Chile en marcha. Y ahora es... Dijo de está paso difícil. tiempos difíciles, pero Tiempos sigue difíciles. siendo Chile en No, marcha. claro, difícil Es un pensar el eslogan. eslogan, difícil pensar en- Sigue siendo Chile en marcha. Bien. Don Juan Pablo Sangüesa. Sí. Mira, me parece que el VET nos ha expuesto de manera muy clara más o menos la desaprobación y las cifras, lo que nos va indicando en torno a la percepción ciudadana. Recordemos que este gobierno entiendo que la CERC Mori nunca se había enfrentado a un gobierno que en un año bajase 15 puntos de aprobación, desde que se hace la encuesta, que entiendo que hace 30, 25 años, una cuestión así. Me parece que eso es un punto importante a tener en cuenta. Precisamente... Sí, la semana pasada la CERCMORI. Claro, no porque nosotros la encuesta la usemos para hacer políticas públicas, sino que es porque este gobierno le ha dado una importancia, le ha dado prácticamente un ministerio a las encuestas, donde las encuestas terminan muchas veces condicionando el relato de semana a semana, donde vemos una vocera de gobierno que me parece que debiese ser menos vocera, porque no está funcionando al parecer su relato comunicacional. Pero luego me gustaría también centrarme en ciertas contradicciones que nosotros identificamos en la cuenta pública, particularmente un poco lo que tú decías respecto de esta tonada bien demagógica. Bueno, vamos a bajar el número de parlamentarios. Al otro día, no al otro día precisamente, sino que el lunes, luego de la cuenta pública, salen un grupo de parlamentarios, dentro de los que se cuenta Claudia Mix, Camila Rojas, de mi partido, diciéndole al gobierno: perfecto, hablemos de bajar el gasto en el Congreso, rebajemos los parlamentarios, Las dietas. vamos por un Congreso unicameral, pero también rebajemos las dietas, porque me parece de toda lógica que si estamos hablando de que hay un gasto excesivo con 155 parlamentarios y queremos reducir los diputados a 120, ¿por qué no entonces aprobamos también que se rebaje las dietas parlamentarias? Porque creo que va en la misma línea, al menos, va en la misma corriente ideológica. Entonces, y ahí se genera la primera contradicción, donde al parecer el gobierno lo único que quería era un mensaje para la galería, pero no quería hacerse cargo realmente de lo que significa una reforma a las instituciones. ¿Para qué vamos a hablar de una reforma a la Constitución? Me parece que este gobierno, y no solamente se lo puede endosar a la derecha, sino que también hay sectores de centro izquierda, que creen que la Constitución va a mejorarse a punta de parches, y lo que vamos a tener en unos años más va a ser una serpiente con plumas, con cuernos, con dientes, y cualquier cosa menos una Constitución que se haga cargo del Chile actual, porque convengamos que las constituciones, y esa es una opinión personal, debiesen al menos evaluarse cada 50 años, porque las sociedades van cambiando. O sea, hoy día tenemos un Código Civil que nos está diciendo que penaliza casi a aquella persona que moleste al que prende las luces en las calles.
me parece que hoy día nunca hemos visto, en este siglo al menos, a alguien prendiendo con fuego las lámparas, el alumbrado público. Tiene a Enel que apaga las luces cuando Claro, llueve. la apaga y no se hace cargo Y tampoco. ahora la propaganda LED molesta a algunos Claro, vecinos. Claro, Esos bueno, son las problemáticas que terrible. tenemos. Pero esta necesidad también de situarnos en los tiempos, sean mejores o difíciles, pero situarnos en los tiempos actuales, para hacernos cargo también de la realidad que hoy día está demandando el Chile actual. Entonces, ahí me parece que el gobierno se pierde bastante, me parece que da un mensaje que no duró ni 48 horas sin ser respondido. O sea, ellos básicamente esperaban precisamente que salieran los diputados a aferrarse a sus cargos y decir, no, tienen que ser 180, 190 y metamos más, en una clara muestra de poner a la gente básicamente a espaldas de los parlamentarios, porque entendamos que es muy impopular hoy día hablar de más financiamiento al Congreso y me parece que es bastante legítimo que eso sea impopular. No tenemos mucho donde defendernos ahí. Entonces, hagámonos cargo. Evidentemente hay que reformular el Congreso, hay que reformular también el gasto excesivo público, pero hagámoslo en todos sus niveles. Y además es una lógica tan mañosa que podríamos decir, bueno, reduzcamos el número de ministros también. Porque también más ministros también es más gasto y hay muchos ministros, insisto, una vocera de gobierno que hoy día no veo cuál es el objetivo concreto que cumple, porque me parece que hace más autogoles a su sector. Yo si fuera oficialismo estaría pero marchando exigiendo la salida de esa vocera, porque creo que hoy día no se están logrando los objetivos de poner a las clases medias, como dice este gobierno, en el centro. O sea, hoy día creo que la encuesta Criteria también lo expresaba. Las clases medias son aquellas que sienten que precisamente este gobierno no les está hablando a ellos. Que las clases medias, los sectores populares, hoy día se sienten desplazados del relato. Hay una sensación de que hay un gobierno de primos, de hermanos, un nepotismo pero arrasante, donde cada gesto que hace el presidente no logra quitar del medio ese relato, no logra quitar del medio esa sensación. Perdón, sobre esta causa que vos decís, la primera, y que se le mantiene todo el año a Piñera, la de desaprobación, que concentra más, es gobierna para unos pocos. Entonces, precisamente, o sea, ese tipo de relato, ese tipo de sensaciones, no las podemos pasar por alto. Me parece que no responden a un ánimo deliberado de un grupo de izquierdistas, como muchas veces se trata de decir, de una oposición obstruccionista, como muchas veces se trata de caricaturizar, sino que responde a una sensación generalizada en la sociedad chilena, de la cual este gobierno no se ha hecho cargo. Y pongámosle clase media y el día de mañana pongámosle a la reforma clases bajas, pero si es que en lo concreto no se está traduciendo ni en el bolsillo de las clases medias ni de las clases populares, ni se está traduciendo en una movilidad social, ni siquiera se está traduciendo en ver que no hay privilegios para los mismos de siempre, va a ser muy difícil que cambie la torta como está repartida, va a ser muy difícil que cambie el ánimo también de la ciudadanía y lo más grave, va a ser muy difícil que nos sorprendamos luego en las próximas elecciones que no solamente el 40% de la ciudadanía no concurre a votar, sino que el 60, el 70, me parece que hoy día lo que está en juego también es cómo nosotros valoramos la democracia. Y yo estoy de acuerdo con una reforma al Congreso y a las instituciones, pero una reforma en serio, pongámonos a sentar en serio. ¿Qué queremos de estas instituciones? ¿Las instituciones en función de qué? ¿El gasto público en función de qué? Y ahí nuevamente volvemos al tema de la educación, el tema de la seguridad, y se nos abren todas las puertas que hemos dejado a medio cerrar, con las ventanitas abiertas, con la cortina corrida por un lado y el otro, y que nadie se ha hecho cargo. Cristian Pertusé, voy a meter un elemento más en el juego, que el lunes parte la recolección de firmas para el Partido Republicano de Chile. Así es. El lunes, claro, parte el proceso. ¿Quieren agua? Pobre República. Yo le acepto agua. A ver, yo voy a partir. Para contestar todo esto te convido agua. Yo voy a partir por una cosa. El principal cambio que yo esperaba que se propusiera no se propuso. ¿Cuál es? ¿Cambio de gabinete? No. Pasar de un régimen presidencialista a un régimen régimen parlamentario. No, pues ese no lo van a proponer nunca. En ese vamos con la pancarta, la llevamos entre los dos. Yo te acompaño. A ver, mira, yo varias cuestiones. Tengo varias cuestiones que creo que hay que hablar. Yo creo que efectivamente, a ver, punto uno, desgraciadamente las cuentas públicas como están puestas, en definitiva, no están puestas a un año cuando asume el presidente como para dar una cuenta pública. La cuenta pública la hace a los 3 meses la primera cuenta pública que asume. O sea, asume el 11 de marzo y la primera es el 1 de junio, antes era el 21 de mayo, o sea, era más lapidado. Entonces la cuenta pública, yo creo que la única que puede ser efectivamente cuenta pública es la última que da en junio del último año de mandato, que podría ser una cuenta pública, porque lanzar más expectativas o lanzar más proyecciones es muy difícil. Efectivamente,
deberíamos hablar más que de cuenta pública, es un poco como lo hace Estados Unidos, una cuenta a la nación para un poco decir qué se ha hecho, para dónde vamos. Ese es un poquitito el juego. Siendo que no me gusta necesariamente el régimen norteamericano, pero habla de cuenta pública. A ver, primer tema, yo creo que efectivamente hubo un problema desde el periodo de campaña de que este gobierno generó muchas expectativas y por diferentes razones, ¿ya?, no las logró cumplir. Y además yo creo que, y voy a ser súper sincero, yo creo que se pisó los pies, o se pegó un balazo él mismo porque dijo que aquí no podíamos hablar de los problemas internacionales, de que la economía estaba mal manejada. Si bien hay un tema de manejo interno y otro externo, pero sin duda lo que sucede, o sea, hoy día vemos cómo la guerra comercial entre Estados Unidos y China a nosotros nos afecta profundamente. Entonces, generó tal nivel de expectativas que obviamente esto le ha ido redituando negativamente en las evaluaciones porque no se han cumplido, ¿cierto?, esas expectativas que generó, y creo que efectivamente el presidente en eso fue certero. O sea, tenemos que bajar el nivel de expectativa. Hasta hace 2 semanas antes de la cuenta pública, el ministro de Hacienda todavía trataba de generar este escenario muy positivo. Y hoy día vemos cómo la inflación subió más de lo que está planteado. Entonces, efectivamente yo creo que desde el punto de vista de esta cuenta de la nación seamos un poquitito certeros hacia dónde vamos. Yo creo que tampoco veamos el vaso medio vacío. O sea, Chile dentro del mundo no es un país que esté en retroceso. Está creciendo no a las tasas esperadas y a las tasas que el propio gobierno se dio como tasas que esperaba crecer. O sea, él dijo, cuando yo llegue al gobierno, vamos a crecer como crecimos en el primer gobierno de Piñera. Ese era su discurso, tasas del 4% y más, inclusive, anual. No es factible. Entonces, obviamente yo creo que aquí hay un tema de que tenemos que sincerar las expectativas, ¿cierto? Y tiene que haber un ajuste. Respecto de los cambios institucionales, a ver, yo creo que Chile efectivamente necesita muchos cambios institucionales en la educación, en la salud, y desgraciadamente los políticos, tendemos a darle un discurso a la gente más que efectivamente sentarnos a ver qué se necesita. O sea, perdóname, Juan Pablo, pero yo creo que decir rebaja las dietas no es una reforma institucional. Rebaja las dietas es para mí una medida tan popular, por no decir populista, como es decir, bajemos el número de congresistas, ¿ya? Yo creo que, por ejemplo, sentémonos, pensemos, efectivamente, ¿es bueno tener un congreso bicameral o no? Esa es una reforma institucional. Después veremos, y hay miles de teorías por qué tienen que ser sueldos relativamente buenos dentro del mercado para atraer gente. O sea, hay una serie de disquisiciones respecto de por qué las dietas tienen un cierto nivel. Porque, por ejemplo, nos podría pasar a los políticos. O sea, yo prefiero estar en un organismo donde me paguen más, como ser ministro de Estado. Acuérdense que las dietas están hoy día alineadas a lo que son un ministro de Estado, ¿cierto? Entonces, prefiero estar en un ministerio que en el Parlamento. Y además, también tenemos que pensar, si cambiáramos un sistema parlamentario, los mismos parlamentarios en términos generales pueden ser ministros de Estado. Entonces, yo creo que hay discusiones y no nos quedemos en cosas pequeñas. Hoy día a mí no me importa cuánto gasta el Congreso, sino que lo que nos tiene que importar es cómo gasta el Congreso. O sea, hoy día tenemos problemáticas en términos de, por ejemplo, cómo gasta efectivamente el congresista en su distrito para tener sedes que puedan tener una comunicación con las personas. Preguntémonos más el cómo, no el qué o cuánto tienen, ¿ya? Yo creo que ahí hay preguntas que son mucho más importantes porque nos quedamos en lo que hay un sentimiento. Yo siempre digo, primera vez que mi familia está muy orgullosa de mí ahora que salí electo consejero, pero en términos generales uno veía muchas veces de las familias como, este es político, este es un bicho raro, qué extraño, o sea, ¿por qué? No, todos los políticos son corruptos, ¿ah? Y muchas veces te pasan tus propios, y lo quiero decir desde el seno de la familia, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día hay que reivindicar la acción política. Yo creo que ahí hay un punto fundamental. Tenemos que tener gente, porque yo además quiero reivindicar a la política y a los políticos, inclusive reivindicar sus dietas, porque además quiero tener personas que de alguna manera estén blindadas, ¿ya? Para que no sean coimeados, y lo digo así directamente, por agentes externos para lograr beneficios.
¿Ya? Entonces, quiero que dentro de todo puedan estar lo más libres para sus decisiones en eso. Libres, van a haber decisiones de partido, pero libres en ese sentido. Y que no se vean expuestos muchas veces a estas tentaciones. Porque no solamente las buscan ellas, muchas veces son, yo creo que son tan inexcusables los coimeados como los coimeros. Obvio. ¿Ah? ¿Ya? Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente en el tema público. No, ha sido coimeado. Pero ¿qué pasa con el tipo que va y trata de coimearlo? Entonces, yo creo que cuando estamos hablando de reforma a las instituciones, no nos quedemos muchas veces, y disculpan, Juan Pablo, en el discurso que yo creo que es fácil. O sea, todos van a decir, mira, si yo le digo, oye, le voy a bajar el sueldo al gerente del banco X, me van a aplaudir de la mano y los gerentes no pueden ganar más que esto. Es una medida súper popular, ¿me entienden? O populista realmente, no popular. Porque la gente un poco espera eso, pero ¿qué tenemos que hacer como grandes instituciones para poder mejorar esto? Que deje Querido. la palabra. Sí, nos queda un minuto por No. Está igual para todos. Fue tremendo. Oye, pero si hablamos los tres Lo mismo. No puede ser. Sí, exacto. Y queda un minuto para cada uno. Dale, Después yo muy les voy a rápido. proponer que armemos el movimiento por el Unicameralismo. Claro, sale un partido de acá. Parlamentario. Lo quería decir. Queremos Sale un partido. parlamento. régimen parlamentario. Varias Edgar. cositas. Totalmente de acuerdo en esto del valor de la política. Me parece irresponsable toda medida que apunte a alimentar este descontento que tiene la gente, que puede ser y es muy comprensible, pero que no podemos abonar con medidas que tiendan a descalificar más aún la política. Esto bajo ningún punto de vista. Entonces, cuestiones como vamos a achicar el Parlamento porque sí, o el Congreso, claro, da pasto a las fieras. Qué bien, que aplaudimos, pero digo, la cosa es seguir descalificando la política. Entonces, los sueldos, ahí tengo otra mirada, digo, esto de que hay que pagarle muchísimo a los funcionarios, hay que pagarles razonablemente, porque esto lo escuchaba hace tiempo a alguien que en algún cargo de dirección decía que ganaba en ese momento 5 millones de pesos, me pareció una barbaridad y me dijeron, pero es que las empresas le pagarían, y resulta que a muchas de estas personas ninguna empresa los contrataría por esas cifras ni por mucho menos. Entonces, lo que ocurre es a la inversa, que mucha gente entra en una carrera política o en un partido para, comillas, salvarse. Es espantoso lo que digo, pero se invirtieron el fin y los medios. Hay gente que nunca jamás en ningún otro lado ganaría 5, 6, 7, 8, 9 millones de pesos, y 4 tampoco. Entonces, la cosa es llegar a ese puesto para lograrlo, y ahí se distorsiona toda la cosa. Digo, para esto de, no, porque si no vienen los headhunters, y los headhunters nunca llegaron porque las competencias no están para que lleguen esos headhunters. Y la cuestión de Acción Republicana es algo que me preocupa muchísimo. Espero que sean respetuosos de la democracia, porque nos ha pasado, esto es un debate, creo que todas las fuerzas políticas democráticas nos debemos dar. Se está abaratando el debate de un modo, digo, en las redes sociales, por ejemplo, ves cómo muchos grupos de ultraderecha provocan, tiran, distorsionan información o medidas que se proponen con el único fin de desbaratar el debate. Y de alguna manera todos hacemos el juego respondiendo provocaciones diversas, y el debate se va, de niveles espantosos. Nos ha pasado, de Chile 21, hemos dicho una propuesta por el desarme, por revisar esto de la carrera armamentista de los privados y la defensa por mano propia. Yo no les puedo explicar el nivel de ataque. Ha habido que cerrar cuentas de Instagram, de Facebook. El nivel de ataque ha sido feroz. Entonces, se acabó, nos pasamos rebatiendo mentiras en vez de debatir el fondo de las cosas. Es mentira contra desmentira. Es tremendo. Sí, ya lo tengo, estoy No, rayando. yo debo confesar que he sido un cobarde, no me atreví a interrumpir a Beth Gerber, se acabó el tiempo, así que, querido, para la próxima Será, po. tienen un ¿Cuánto lo minuto lamento? adicional. Después Después de que me retaste, dije, no, Después hablamos yo digo una del Partido palabra. Republicano Chileno. Te salvaste. Querido, no, yo sé que tú Bueno, es un tema, es tremendo tema y lo vamos a conversar en otro momento. Cristian Pertusé, Juan Pablo Sangüesa, Beth Gerber, 1.000.000 de gracias por acompañarnos este viernes. Gracias. Ya nos juntaremos ligerito a conversar de nuevo. Gracias a todo el equipo que hace posible que estemos en la radio y que estemos en el streaming de televisión. Feliz fin de semana, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.